Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano Joseph Morales Espinola, transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través de esta plataforma virtual llamada Facebook, en este foro Uno Más para Cristo, para compartir en esta tarde un tema muy importante sobre lo que la Santa Iglesia Católica celebra este 8 de diciembre, que no es otra cosa que un dogma de nuestra Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María, en su Inmaculada Concepción. Vamos a compartir en esta tarde este tema tan importante que estoy seguro que será de mucha edificación, tanto para el pueblo católico como para el pueblo no católico. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes, queridos hermanos, pidiendo a Dios y a la Virgen María les bendiga siempre. Y en segundo lugar, también agradecer por esta oportunidad al hermano Francisco Velar, quien es el administrador de este foro Uno Más para Cristo. Pido a todos los hermanos que sean miembros de este foro y que a la misma vez también, de manera muy personal, pedirles a ustedes, hermanitos, encarecidamente que se suscriban a mi canal de YouTube llamado Joseph Morales Espinola. Repito, mi canal de YouTube se llama Joseph Morales Espinola. Ahí tengo unos videos que mi persona ha realizado para poder hablar un poco más sobre la doctrina de Cristo dejada en nuestra Santa Iglesia Católica. Bien, queridos hermanos, como les decía al inicio, pues ahora vamos a tener un tema muy importante, una catequesis acerca de la Inmaculada Concepción de María. ¿Es cierto que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto? ¿Cuáles son los textos bíblicos que hablan eso? ¿Será que los primeros cristianos creían en esta doctrina, que actualmente nosotros como cristianos católicos lo creemos? Todas esas dudas las vamos a ir disipando a través de este hermoso tema, y que para nosotros los cristianos católicos pues nos hace sentir muy felices, porque creemos de manera correcta y cierta que todo este dogma de la Inmaculada Concepción de María tiene un sustento bíblico, teológico, patrístico. Y vamos a empezar con este tema muy maravilloso. Si usted está viendo este video, hermanito, comparta este video para poder llegar a más hermanos. Como les decía, hermanos, el tema que vamos a compartir es la Inmaculada Concepción de María. Yo voy a tomar un artículo que encontré en internet que se llama Los Dogmas Marianos, que consta básicamente de 26 páginas y es escrito por el padre Javier Alzón. Y lo curioso de todo eso, hermanitos, es que habla de una manera magistral, con un sentido profundo acerca de los dogmas de la Santísima Virgen. En este caso, de manera muy especial, por ser el 8 de diciembre, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué es lo que nos dice este artículo importante que habla de los dogmas marianos? En este caso, del dogma de la Inmaculada Concepción. Quiero tomarme, en primer lugar, hermanos, a compartirles sobre qué habla este artículo en la introducción. Dice cosas muy, pero muy importantes que todo cristiano católico tiene que conocer, tiene que saber. En la introducción nos dice: el concepto de dogma debe ser revisado y entendido de manera más amplia. No es simplemente una verdad que hay que creer obligados, como muchas veces creen nuestros hermanos separados o algunos hermanos que, siendo católicos, consideran que hay que creer este dogma como algo, como que es una obligación cristiana, sino que esto va mucho más allá. Porque si no, quedamos fuera de la iglesia. Y algunos también que dicen: no, tú tienes que creer esto, porque si no puedes quedar fuera de la Santa Iglesia Católica. El padre, en este caso Javier Alzón, al hacer este artículo, nos da una profundidad un poco mayor para una mejor comprensión de nosotros. Nos dice: al dogma se llega después de años de reflexión, búsqueda teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. La iglesia, normalmente en un concilio que reúne gran parte de ella, por eso se llaman ecuménicos, declara verdades que desde ese momento en adelante están claramente definidas y deben de ser creídas de manera como están definidas como dogmas de fe. De lo contrario, la persona que ya no pertenece a la fe y doctrina de la iglesia, sino que pertenece a otra denominación religiosa. Qué importante es esto. Nos dice que un dogma no se establece de la noche a la mañana, o que simplemente pues es porque a alguien se le ocurrió y declara tal o cual cosa. No, sino que la iglesia católica, cristiana católica, a través de muchos años de reflexión, de búsqueda teológica, de aclaración doctrinal, define a través de un concilio ecuménico verdades de fe, que a partir de ese momento, queridos hermanos, usted y yo,
como cristianos católicos, lo tenemos que creer, porque la Santa Iglesia Católica en principio es fundada por Cristo y por lo tanto la plenitud de la verdad y del Espíritu Santo está ahí, y en los sucesores, o en este caso en los pastores que dirigen esta iglesia que Cristo mismo ha establecido. Por eso es importante conocer este tema, por eso es importante saber qué es un dogma de fe. Una verdad revelada por Dios, dejada a la iglesia, pero que no se revela de un momento a otro, o de la noche a la mañana, como podemos decir en términos un poco más coloquiales, un poco más normales, por decirlo así. No, sino que tiene un proceso, tiene una cantidad de tiempo, ¿no? En el cual se aclaran muchas cosas, van comprendiendo más cosas, en la cual tienen que ver la parte teológica, bíblica, histórica y todo lo demás, y a partir de eso definir como norma de fe. ¿Qué más nos dice este artículo que les acabé de mencionar? Una vez definido un dogma, es como una ventana que se abre hacia el infinito. ¿Por qué dice el Padre esto? Donde puede penetrar la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad revelada. El dogma no es por lo tanto un límite, sino más bien una etapa en el camino de la verdad. El dogma no es por lo tanto un límite, sino más bien una etapa en el camino de la verdad, donde se establecen ciertos contenidos con claridad y desde cuya base se va a continuar elevando el edificio doctrinal de la iglesia. Qué importante esta definición, este concepto en el cual nos da el artículo de este sacerdote que nos habla sobre los dogmas marianos, ¿no? El dogma lo que quiere establecer es profundizar en la verdad, y a la misma vez lo que quiere establecer es una etapa de camino al encuentro de toda esa verdad, que es algo infinito, pero que la iglesia a través de los siglos ha establecido como dogma, esta gran verdad, en este caso especialmente, queridos hermanos, de la Inmaculada Concepción de María. Bendiciones, hermanita Pati Muñoz, que lo veo aquí que está presente, y el hermanito Francisco Lar. Bendiciones para ustedes, hermanos. Compartan este video. ¿Qué más podemos decir? En general, el pueblo de Dios en su conjunto tiene un sentido de la fe que permite el consenso dogmático. Las posturas contrarrestantes son de unos pocos que no armonizan con el sentido de la fe y que por lo tanto son rechazadas como verdades reveladas por Dios, como dogma. En nuestra fe hay muchas creencias que no han sido decretados como dogmas. Hay santos que no han sido canonizados. Por ejemplo, la Virgen María es la... un ratito, por favor, que aquí está. La Virgen María es la más santa de los creyentes en Cristo. Sin embargo, nunca hubo una declaración o organización de María como santa en la iglesia. Las definiciones dogmáticas se han hecho en la medida que han sido necesarias, pero la totalidad de la doctrina cristiana no está definida de manera específica como dogmas, sino que hay puntos claves de la doctrina que se han declarado como dogmas como tales, queridos hermanos. El credo de la iglesia, por ejemplo, es el resumen de nuestra fe cristiana. Usted y yo creemos que el credo es el resumen de nuestra fe cristiana católica. En lo que decimos en el credo es lo que usted y yo como cristianos debemos de creer. Allí se encuentran declarados los dogmas fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, ejemplos o palabras claves que hay en el credo. El creer en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el papel de cada cual. Dios creador, Jesucristo redentor, nace de María y por obra del Espíritu Santo padece, muere y resucita para salvarnos del pecado y de la muerte. Después asciende a los cielos y el Espíritu es Señor y dador de vida. La iglesia, el perdón de los pecados, que es la esencia de la vida cristiana y que da en los sacramentos la resurrección de los muertos, de la carne y la vida eterna. Esto es importante, queridos hermanos, como le decía en un punto de partida, ¿no? Esta introducción que les acabo de mencionar, para que podamos ver que un dogma es una verdad de fe, ¿no? El dogma es una verdad revelada por Dios, en la que consiste, en la que a partir de ese dogma que se establece como tal para adelante, usted y yo como católicos estamos en el deber de poder creer, de poder aceptar. ¿Por qué? Porque la iglesia a través de los siglos se ha tomado todo un proceso, todo un tiempo, ¿no? De análisis teológico, de reflexiones, ¿no? Han tenido que llegar también a ciertos aspectos teológicos para poder definir como una verdad revelada por Dios, y que a partir de ese momento usted y yo lo tenemos que creer. Ahora vamos entrando ya, queridos hermanitos, al tema
propio de la celebración del día de hoy, del dogma del día de hoy, que es la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué podemos decir? Esta definición de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, junta con la última, que es la Asunción de María a los cielos, fue proclamada directamente por un papa, ratificando su autoridad en la fe, y no dentro de un concilio ecuménico. Por eso los protestantes y los ortodoxos se han opuesto a tomarlos como norma de fe. ¿Quién es el que declara esta norma de fe? Un papa. ¿Quién es el papa? El representante de Cristo aquí en la tierra, el vicario de Cristo, el embajador de Cristo, quien hace las veces de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dice Cristo, el Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso, le dice mirándolo a él, al Kefas, a Cefas, le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. En ese momento Cristo le está entregando las llaves, le está entregando la autoridad. Todo lo que ates en el cielo quedará desatado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le está dando autoridad y lo nombra su vicario, lo nombra el jefe. ¿De cuál? De la iglesia de cualquiera, no. Le está dando esa autoridad de nombrar el jefe de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo sabemos, por fundamento bíblico y por historia, que es la única y santa iglesia católica. Por eso es que el Papa es el que define toda esta doctrina de fe, en este caso de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué más podemos mencionar, queridos hermanos? Vamos a explicar un poco sobre la teología que envuelve todo este dogma, que para muchos hermanos protestantes, evangélicos, no lo comprenden, y que también de repente pueden haber a muchos hermanos católicos que no comprendan muy bien cómo es que se da este dogma. Vamos a ir explicando de manera secuencial cómo es que debe ser entendido el dogma de la Inmaculada Concepción en nuestra Santa Iglesia Católica. Lo que significa este dogma es exactamente lo siguiente, queridos hermanos. Esto es la definición de lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Que la Virgen María, desde el momento que fue concebida ella, es decir, que las dos células que formaron su ser, la del papá y la de la mamá, se unieron en una sola en el útero de su madre, fue preservada de toda mancha de pecado original. Además, significa e implica que ella, o sea, María, permaneció sin pecado durante toda su vida. Eso es lo que significa, queridos hermanos, el dogma de la Inmaculada Concepción. Que la Virgen María, desde su concepción, valga la redundancia, fue concebida sin mancha de pecado original, y esto significa que fue preservada de toda impureza. Eso es lo que envuelve el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esta definición dogmática, queridos hermanitos católicos y no católicos, tiene entonces dos aspectos fundamentales. El primero, que la Virgen María no tuvo pecado. Y el otro es de afirmación, que la Virgen María, por lo tanto, estuvo llena de la gracia de Dios y siempre mantuvo esa gracia. Quiere decir, hermanos, aquí que las dos cosas fundamentales que usted y yo como cristianos católicos tenemos que creer, la primera es que María no tuvo pecado desde la concepción, y la otra es que María siempre estuvo llena de la gracia de Dios de manera plena, absoluta, definitiva, total. Entonces eso es lo que envuelve, queridos hermanos, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué más podemos comentar, hermanos? La Iglesia católica, cristiana católica, la de Cristo, siempre ha considerado algo especial en la Virgen María. Y por eso el culto de veneración que se hace a los santos, llamado Dulía. Y en el caso de la Virgen se llama Hiperdulía, porque es un culto especial a la Madre de Dios. Por eso es que nosotros llamamos de esa forma a la Virgen María, porque la Virgen María para nosotros y para los cristianos es alguien especial. Es nuestra madre, es la madre de Jesús, es la madre de Dios. Entonces, esos títulos importantes que lo vemos en la Biblia es lo que la Iglesia a través de los siglos ha adoptado, ¿sí? Y por eso es que se le rinde un culto especial a la Virgen María, ¿no? Como madre de Dios
y por ser aquella mujer que fue concebida sin pecado original. Otra cosa, queridos hermanos, lo especial que tiene María respecto a los demás cristianos es, además de ser la madre del Mesías, como ya le dije anteriormente, y Señor, el hecho de nunca haber tenido mancha de pecado. Este estado de gracia que nunca perdió María le hace estar en una posición especialísima al resto de la humanidad, por ser la madre de Dios, por ser la madre del Señor, del Mesías, ¿no? Habiendo profetizado en el Antiguo Testamento, usted se va a Isaías 7:14, y una mujer virgen concebirá y dará a luz a un niño que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa, escuche bien, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que esa mujer iba a tener en su vientre, iba a dar a luz ¿a quién? A Dios con nosotros. ¿Y cuándo se cumple esa profecía? Nuevo Testamento, fácilmente, Mateo 1:23. Lo mismo de Isaías 7:14, lo mismo se dice en Mateo 1:23. Y cuando ya se cumple de manera plena, usted tiene que revisar Mateo capítulo 2 y Lucas capítulo 2, ahí habla del nacimiento de Cristo. Ahí está la plenitud. Y ahí es donde Jesús se demuestra que es donde Jesús se le llama que Él es Señor y Rey de todo. Y cuando va María a visitar a su prima Santa Isabel y le dice, he aquí que ha venido la madre de mi Señor, está reconociendo que ese niño es el Señor y esa madre es su prima María. Por lo tanto, María es madre de Dios. Esas son las gracias especialísimas que Dios mismo se fija en ella. Y por otro lado también que la Virgen María jamás perdió esa gracia. Por eso es que cuando el ángel aparece, ¿qué le dice a María, hermanitos? Lucas 1:28. Alégrate María, llena de gracia, en griego que jaritomene, llena de gracia, totalmente de gracia, sin mancha ni pecado ninguno, en ti María. El ángel le dice eso. ¿Y quién era el ángel? El portador de Dios. ¿Quién es el portador de Dios? El que habla de parte de Dios. Quiere decir que lo que dice el ángel es lo que Dios, el que está arriba, le manda decir a la Virgen María. Es algo extraordinario, hermanos. Es algo para llenarnos de gozo, de paz, de alegría y de felicidad. Por eso, hermanitos, es que la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de María, en el que usted y yo nos gozamos en gozo y a la misma vez queremos expresar al mundo entero de que María es sin mancha y sin pecado desde su concepción. ¿Qué más podemos decir, hermanitos? María, en este sentido, queridos hermanos, es la nueva madre de los que viven por Cristo, la nueva Eva. Pero esta madre es de la nueva creación, aquella que va a estar libre del yugo del pecado, María Santísima. La madre pura va a tener los hijos puros, Jesucristo. Madre pura, hijos puros, un solo hijo, Jesucristo. La antigua maldición del origen, donde el ser humano quedaba sometido al yugo del pecado y de la muerte, queda abolida en María. Y ella se entrega en cuerpo y alma a su vocación de madre. Primero la madre de Cristo y luego la madre de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. María recibió, hermanos, ese privilegio de quedar libre del pecado original en vista de su maternidad divina y por los méritos de su Hijo Jesús. No por los propios suyos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por ser Jesucristo Dios. Fue una gracia de Dios totalmente gratuita, en vista a que ella, María, iba a ser la tierra virgen, que recibirá el Verbo y le daría su propia carne. Ella no podía estar sometida al pecado como Eva, que pecó, sino la madre del Todo Santo. Fue una cuestión de la justicia de Dios, de su plan de salvación. Él, Dios, preparó el vientre que iba a recibir a su Hijo, el primer sagrario puro, inmaculado y santo, la Santísima Virgen María. Dios, el Padre en el cual usted y yo creemos, pensó, lo planeó así, lo determinó así y lo quiso así, preservar a esta mujer, es decir, no a cualquier mujer, a esta mujer de una manera profética del Antiguo Testamento, Génesis 3:15, que esa mujer iba a tener una descendencia, en este caso Jesucristo, y por esa descendencia, por esa profecía, se cumpliría de manera plena y absoluta en María, y en María Santísima.
Entonces, hermano, eso es lo que estamos celebrando y conmemorando el día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción de María. Y escuchen algo importante, queridos hermanos, de este documento que empecé al inicio a mencionar, ¿no? De todo este artículo importante que usted y yo lo debemos de conocer y de entender. Nos dice que la respuesta de María a la gracia de Dios, que implicó su entrega generosa al plan de Dios, su servicio sin fronteras, su fidelidad y presencia en la respuesta discipular de fe. La respuesta de María ante todo esto que Dios había pensado e hizo en ella fue una respuesta de ser discípula de la fe. Esperanza y caridad llevan a María hacia otras gracias y otros horizontes y otras tareas que ella sigue cumpliendo para hacer lo que Dios le pide y llevar adelante el plan de salvación. Qué importante estas cualidades y características que debemos de resaltar siempre, hermanos católicos, en María, ¿no? Ese deseo ardiente de servirle a Dios, ¿no? De entregar su vida a Dios, ese deseo ardiente de ser una mujer de fe, de esperanza, de caridad. Qué cualidades tan maravillosas que estoy seguro que usted y yo quisiéramos tenerlas siempre, pero que María Santísima las conservó porque su vida estuvo consagrada a Él, al servicio del Señor. ¿Qué más podemos decir? Ella mantiene toda su vida el tono de la fe y de la amorosa entrega al servicio de Dios, al servicio de Cristo, al servicio de la Iglesia, y nunca comete pecado. La Virgen María, sin mancha, sin pecado, Inmaculada Concepción, lo que hoy día estamos celebrando. Ella es toda santa, queridos hermanos. No tengan miedo ni temor ni vergüenza de decir María es toda santa, inmaculada desde su origen, desde su concepción, y sigue manteniéndose plenamente en la gracia de Dios para siempre. Por eso María, hermanos, recibe luego otros privilegios o gracias o premios de parte de Dios y de parte de la humanidad. La primera consecuencia de su vida y de su obra es que ella, miren la consecuencia de ser la madre de Dios, de haber estado pura, santa, ¿no? De no haber tenido pecado. La primera consecuencia de su vida y de su obra es que ella fue asumida al cielo para vivir en el reino del Padre por toda la eternidad. Lo que estuvo unido en la tierra está unido en el cielo. La Iglesia en un momento dado la declara reina de la creación. Y la humanidad entera le rinde homenaje de muchas maneras a lo largo de su historia, considerándolo como su madre espiritual. Nosotros consideramos a la Virgen como nuestra madre espiritual, como madre de la Iglesia. Porque así está establecido, porque Dios así lo ha querido. En San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27 le dice Jesús en su agonía, estando en la cruz, le dice, mujer, continuamos, hermanitos, se había ido un poco la señal, ¿no? Continuamos. Entonces le decía, ¿no? ¿Cómo sabemos de que María, la Virgen María, es madre de la Iglesia y es nuestra madre espiritual? Porque así la Biblia lo establece. San Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Le dice Jesús estando en la cruz, en su agonía, en sus últimos momentos de vida, le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Está diciendo a María, que Juan representaba no solamente a toda la cristiandad, sino también a la humanidad y representaba a la Iglesia, le está diciendo, María, la humanidad son tus hijos. María, Juan, por estar ahí y representar a la Iglesia, tú eres madre de la Iglesia. Entonces nos está entregando a María como nuestra madre espiritual y como madre de la Iglesia. Está establecido. San Juan capítulo 19 del versículo 25 al 27, hermanitos. Ahí está el sustento bíblico. ¿Qué más podemos decir? Ya hablamos de la introducción, ya hablamos un poco sobre el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Ahora vamos a continuar hablando un poco más sobre los aspectos bíblicos que evidencian la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué podemos decir sobre los aspectos bíblicos, hermanos? Podemos tocar muchos, pero hay uno en especial, o hay varios en especiales, y lo voy a ir sustentando con Biblia y explicando también qué significa esto. Cuando el ángel llama a María, Lucas 1:28, cuando el ángel llama a María, que Jaritomene, la que ha recibido la gracia, o sea, la llena de gracia por parte de Dios. Y sigue, bendita entre todas las mujeres.
El evangelista Lucas, queridos hermanos, en este texto bíblico de Lucas capítulo 8, versículo 28, y más adelante también en la visitación de María, en donde su prima Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres, nos dice que el evangelista Lucas está indicando un aspecto muy importante, de suma importancia, y que representó ya una reflexión teológica de los primeros cristianos. María recibió gracias especialísimas que le hicieron tener una posición particularísima entre las mujeres de la tierra. El evangelista Juan llama a Cristo lleno de gracia y de verdad, como está en Juan 1:14. La caridad que pertenece a Cristo por naturaleza, hermanos, es dada a María por gracia. La altamente favorecida por Dios le ha sido desde antes que el ángel anunciara a María. La Biblia, queridos hermanos, nos dice de manera clara, sin ningún error equivocarnos, que no nos evidencia específicamente desde cuándo María fue llena de gracia. Lo que sí nos dice es que ella recibió una gracia especial, una plenitud de gracia, llena de gracia, que la preparó para el momento que iba a encarnar el Verbo de Dios. Cuando María responde en Lucas, el ángel, ¿cómo será eso, puesto que no conozco varón? Una pregunta importante que nos narra en el momento mismo de la anunciación. Lucas 1:34. Está indicando, hermanos, en esa pregunta, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Está indicando una actitud especial de pureza de María. Ella no estaba pensando en tener varón o sometida a los deseos de la carne. Ella se pregunta y le pregunta al ángel cómo va a suceder eso de tener un hijo si ella no andaba en esas cosas. La respuesta del ángel fue de manera concreta, el ángel, ¿no? El enviado por Dios, el que hablaba, Dios hablaba por medio de él, le dice de manera clara, contundente, el Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, inmaculada concepción, madre santa, hombre santo, ¿no? Dios la había preparado, sin mancha y sin pecado. Por eso que el que ha de nacer tiene que ser santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Indica que hay una pureza especial en María, inmaculada concepción. Una pureza especial en María. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos los cristianos católicos? No, porque Dios lo pensó así, porque Dios lo planeó así, porque Dios lo planificó así, porque Dios quiso que así sea. Y usted y yo tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros de ellos. Y tenemos que ser obedientes ante los mandatos, los designios que Dios. Esto indica que hay una pureza especial en María. Su vientre es puro y su vientre es santo, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Porque el hijo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Qué grandioso es Dios. Eso es lo que hoy celebramos en esta fiesta del dogma de la Inmaculada Concepción de María, queridos hermanos. ¿Qué más nos dice la Sagrada Escritura? El Espíritu de Dios va a descender sobre ella y la presencia del Señor, la gloria del Señor resplandecerá dentro de ella. ¡Qué maravilloso! ¿Qué más podemos decir de ello, queridos hermanos? Dios llena el ser de María con su Espíritu Santo y se llega a la plenitud de los tiempos. Como dice San Pablo en la carta de los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, de la Virgen María, nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Esta plenitud de los tiempos, queridos hermanos, indica una profunda reflexión teológica en Pablo, que apunta a la plenitud de la gracia, El tiempo está marcado dolorosamente por el pecado desde que Adán y Eva le dieron cabida en el mundo. Pero hay un momento donde ese tiempo se llena de la gracia de Dios. Y es el momento de la encarnación del Verbo. En ese momento, hermanitos, hay una plenitud de gracia en la historia humana. Y María forma parte de ese momento. Con su ser, con su alma, con su cuerpo, con su vida, con su voluntad. La participación de María en ese misterio de Dios implica su participación de la gracia y por lo mismo su ausencia del pecado. El ángel le dice, Lucas 1:28, alégrate María, llena de gracia. Te está diciendo que María desde siempre, por siempre y para siempre está llena de la gracia de Dios. Es decir,
sin mancha y sin pecado, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible esto? Lucas 1:35. ¿Cómo puede ser posible si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te posará sobre tu vientre. Y el niño que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Esa es la grandeza que hay en María, porque Dios así lo pensó. Por eso es que llamamos a esta festividad, y la Iglesia Católica ha establecido este dogma de fe como la Inmaculada Concepción de María. Vamos a comentar también un poco, hermanos, sobre la historia de la doctrina establecida sobre la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué podemos comentar sobre eso, hermano? El sentimiento de la Iglesia, y esto quiero que quede claro, el sentimiento de la Iglesia de Cristo, desde el comienzo fue un gran respeto hacia María, envuelta en el misterio de su Hijo. La percepción de la santidad de María estuvo siempre en el corazón del pueblo cristiano. Desde Oriente se fue transmitiendo, hermanos, a Occidente la doctrina de la santidad de María, la toda santa, y al mismo tiempo en su celebración litúrgica. Podemos encontrar en referencia, hermanitos, a la santidad de María e incluso a su ser inmaculada en diversas homilías de los padres de la Iglesia. Vamos a ir mencionando algunos, hermanos, que nos dice en este artículo, muy importante. Teotecno de Libia, en Palestina, hermanos, vivió entre el final del siglo VI y el comienzo del siglo VII, y afirma en uno de sus sermones algo importante que usted y yo lo tenemos que saber, lo tenemos que aceptar y lo tenemos que creer. Dice así: de hecho, después de la resurrección de los muertos, Él, o sea Jesús, reunió por medio de la nube a todos sus santos discípulos y apóstoles en torno ¿a quién? A la Inmaculada, a la que no conoció matrimonio, la casta. Ella, o sea María, nace pura e inmaculada como los querubines. Ella, María, que es de una arcilla pura e inmaculada. Los primeros cristianos, los padres de la Iglesia, desde los primeros siglos creían en la doctrina de María siempre virgen. Lo único que la Iglesia hizo a través de los siglos fue establecer esa doctrina como un dogma de fe, como una verdad que los primeros cristianos ya lo creían. Eso fue lo único que hizo la Santa Iglesia Católica en su infinita sabiduría y en la potestad que Cristo mismo había dejado como cabeza a Pedro, ¿no? De definir las doctrinas. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otro padre de la Iglesia habla de cosas maravillosas acerca de María? Si es santa, inmaculada, casta, pura. Aquí tenemos también a otro monje que se llama Antíoco, que era monje de San Saba hacia el año 620. En una de sus homilías afirma: del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por su bondad hacia nosotros, se dignó de aparecer en el mundo, naciendo de la santa e inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María. 8 de diciembre celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque los primeros cristianos ya creían en que María era santa e inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, sin mancha y sin pecado. Sofronio de Jerusalén en el año 638 afirma: el Espíritu Santo desciende sobre ti, sobre María, Lucas 1:35, que eres la Inmaculada. María es la Inmaculada, sin mancha ni pecado, Inmaculada Concepción, para hacerte más pura y darte la virtud de la fecundidad, con lo cual asume que ya María era santa antes de la encarnación del Verbo en ella, pero que recibe más gracias de Dios para poderse realizar el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Andrés de Creta tiene una oración especial utilizada en la liturgia: por la oración, oh Salvador,
de tu Madre Inmaculada y de tus apóstoles, envía más abundantemente tu misericordia y da a tu pueblo la paz. Andrés de Creta está reconociendo en María que es esa Madre Inmaculada, sin mancha, sin pecado, Inmaculada Concepción, los primeros cristianos. Otro gran padre de la iglesia es San Beda el Venerable de Occidente en el siglo VII. Ya en su lenguaje anticipa la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Qué importante. En su homilía sobre la visitación confirma que la devoción a la Virgen Santa es un fenómeno religioso extenso y afirmado hasta ahora sólidamente en la cristiandad de su tiempo. La devoción a la Virgen Santa es un fenómeno religioso externo, afirmado. Está reconociendo que la Virgen María es santa. San Agustín de Hipona, gran padre y teólogo de nuestra Santa Iglesia Católica, en el año 430 de Occidente nos dice y afirma de María lo siguiente, hermano: de ella necesariamente reconocemos en nuestro sentir religioso que no tiene pecado. La Virgen María, el gran doctor de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, está reconociendo que ella, María, no tiene pecado. Inmaculada Concepción. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Otros grandes teólogos también, hermanos, como Alejandro de Jales en el año 1245, Alberto Magno 1280, Tomás de Aquino en el 1274, Buenaventura 1274, y antes de ellos Anselmo de Canterbury 1109 y Bernardo de Claraval 1153, llegaron a la conclusión de que María primero fue concebida sin pecado por la concupiscencia de sus padres y luego Dios le quitó esto de aquí en la encarnación del Verbo. Pero esta doctrina de la Inmaculada Concepción de María es verdad. Y esto lo aclara, ¿saben quién? El franciscano Duns Scoto. En el año 1308 reasume la redención preservativa de Anselmo. Así Duns Scoto plantea que la Inmaculada Concepción de María no es una excepción a la redención universal de Cristo, sino que es un caso de perfecta y mayor eficacia salvífica del único mediador. Después del argumento de Scoto, los franciscanos siguieron defendiendo la Inmaculada y las universidades aceptaron la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, hermanos. Y siguiendo el ejemplo de la Sorbona de París en el año 1496, se empeñaron con juramento a defenderla. Finalmente, queridos hermanos, lo que celebramos el día de hoy, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción fue decretado, por decirlo así, o definido el 8 de diciembre, un día como hoy, del año 1854, por el Papa Pío IX, vicario de Cristo, a quien Cristo dejó, el sucesor de San Pedro, y pronuncia la fórmula de la definición dogmática, cerrando una larga controversia teológica, hermanos. Y dice de esta forma: declaramos, dice la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, y en vista a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, ha sido preservada, inmune de toda mancha de la culpa original, del pecado original. Es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse firmemente y constantemente por todos los fieles. De esta definición podemos afirmar de la descendencia de Adán, solo María fue preservada del pecado por singular privilegio. María necesitaba redención, no liberativa, sino redención preservativa, redimida por los méritos de su Hijo antes de que el pecado habitara en ella. No tuvo relación, ni en su primer momento, por la que es la llena de gracia, la quejaritomen. Esa es la definición dogmática, que la siempre Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original y es revelada por Dios. Y por lo tanto, hermano, dice
La definición dogmática debe creerse firmemente y constantemente por todos los fieles. Usted y yo, que formamos parte de esta Santa Iglesia Católica, tenemos el deber de poder creer esta verdad revelada por Dios y dejada a su iglesia, de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué más podemos decir, queridos hermanos, de todo esto que les he venido mencionando? Como una especie ya de conclusión para ir ya finalizando con este tema tan hermoso, tan bonito, ¿no? Podemos decir que a pesar de haber sido un decreto papal para definir este dogma, sin embargo se percibe que ha sido la iglesia toda a lo largo de los siglos y milenios que ha ido madurando la doctrina. La definición dogmática en este sentido atañe a toda la iglesia, y al Papa ha recogido el sentimiento doctrinal del pueblo de Dios a través de sus obispos. La doctrina Bula Ineffabilis Deus de la Inmaculada es revelada por Dios en el corazón de la iglesia, y el magisterio de la iglesia ratifica y aclara dicha doctrina. La Virgen María, hermanos, desde el instante de su concepción, ha sido preservada del pecado por los méritos de su Hijo Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Y ella, María, jamás cometió pecado en su vida, siempre se mantuvo en la gracia de Dios, y esta acción de Dios marca la historia de la salvación. Es una intervención de su gracia para llevar a cabo su plan salvífico. María, hermanos, acepta ese plan y participa de todo corazón en él. Desde su ser inmaculada, sin mancha, sin pecado, pura, santa, María sigue presente en la iglesia. La iglesia de Cristo estaba siempre María. Hechos 1:14. La madre permanecía dentro de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Es por eso que a María nosotros lo tenemos siempre presente. A través de la historia del cristianismo, de la iglesia primitiva, siempre ha estado presente María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Siempre está María presente en la iglesia, luchando por la salvación de nosotros, sus hijos, hermanos. Entonces, queridos hermanos, con este tema que les acabo de compartir, considero de manera muy particular que queda claro del por qué nosotros celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué llevó a decretar el Papa Pío IX esta declaración dogmática? ¿Y qué es lo que hay en la Biblia que encontramos que hizo que la iglesia en ese año, el 8 de diciembre, una fecha como hoy, se ha declarado este dogma de la Inmaculada Concepción de María? Hemos dado pruebas patrísticas de que los primeros cristianos creían en la siempre Virgen, en María Santa, en María Inmaculada, ¿no?, que fue preservada desde su concepción del pecado. Hemos corroborado todo ese sustento bíblico que hemos dado, histórico, patrístico, del por qué celebramos y conmemoramos el 8 de diciembre el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Simplemente, queridos hermanos, lo que me queda antes de terminar, agradecerles, ¿no?, a todos los hermanos que han podido estar aquí. Veo que se han sumado más hermanos, la hermana Mari Fuente, la hermana Abigail Vargas, ¿no?, y muchos otros hermanos que también han estado aquí, y muchos de los cuales van a ver. También, hermanitos, desearles pues muchas bendiciones, que Dios y María los bendiga. Compartan este video, suscríbanse también a este foro. Este foro se llama Uno Más para Cristo. Suscríbanse también a mi canal de YouTube, que ahí también tengo algunos videos de formación bíblica, religiosa, de la doctrina cristiana católica. Mi canal de YouTube se llama Joseph Morales Espinola. Joseph Morales Espinola, usted puede entrar y va a poder ver ahí varios temas que mi persona ha realizado. Bien, queridos hermanos, entonces me despido deseándole lo mejor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de María Santísima quede en el hogar de cada uno de ustedes, y recordemos de que el dogma de la Inmaculada Concepción está en la Biblia. Amemos a María, creamos siempre en todo lo que nuestra Santa Iglesia Católica nos dice, porque siempre tiene un sustento bíblico, teológico, patrístico, histórico, y la verdad de Dios, como nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, el fundamento y la plenitud de la verdad está únicamente dejada en su iglesia. ¿En cuál iglesia? En la Santa Iglesia Católica. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y que viva Cristo y que viva María en este 8 de diciembre, que es
la celebración del dogma de la Inmaculada Concepción de María, sin mancha y sin pecado. Bendiciones para todos, queridos hermanos, y será hasta otra oportunidad. Que Dios y la Virgen los acompañe siempre. Bendiciones, hermanos.